Allá viene Camila. Justo a tiempo, Camila. Llegaste justo a tiempo. Vamos a empezar. Como ustedes pueden ver acá, nuestro tema es la hermenéutica en la antigüedad. Vamos a ver, cuando me refiero a la antigüedad, obviamente porque ven la imagen, me refiero a lo que es Grecia, donde la hermenéutica se constituyó como tal. Eso no quiere decir que los chinos solamente no son intérpretes, pero una ciencia de la interpretación como tal, una disciplina de la interpretación empieza con técnicamente Aristóteles, si bien ya Platón eso habla de interpretación, pero el primero en sistematizar esto es Aristóteles. Por eso empezamos con Grecia. Yo sé que hay gente, de hecho hay mucho enfoque en filosofía que sostiene que eso es muy occidentalista, eh, muy pro occidente, pero lo cierto es que fue Aristóteles el primero que sistematizó esto, entonces empezamos en Grecia. Bueno, ¿cuáles son los sentidos de la hermenéutica? Porque hermenéutica es una palabra que tiene varios sentidos. Esto ya vimos, ya tocamos en parte de la primera clase, ya hablamos de interpretar, pero ahora vamos a profundizar más en esto. Hermenéutica tiene varios sentidos. Eh, el primer sentido de hermenéutica es decir algo, o sea, afirmar algo, emitir vocablos que tengan enunciados. ¿Qué es un enunciado? Un enunciado es, ya dimos en lógica eso, un enunciado dieron en lógica eso ustedes, un enunciado es una palabra que afirma o niega algo. Antiguamente, como ustedes saben, y de esto vamos a hablar mucho en esta clase, antiguamente no existía la escritura y la tradición, se transmitían las cosas de manera oral. De hecho, los textos de Homero son transcripciones de poemas que se recitaban oralmente. Ahí viene David. Bienvenido, David. Los textos de Homero, como les decía, son, eh, son eh, transcripciones de cosas que se estaban oralmente. Y esto también se repite en la Edad Media con los juglares, por ejemplo, que eran los que cantaban las gestas de los héroes, esas cosas. Por eso el cantar en sí se llama el cantar en sí. Entonces, acuérdense que la Edad Media era un periodo de alta tasa de analfabetismo y el vulgo tenía esa forma de preservar la tradición a través de el Rhapsody. La educación, por tanto, era memorística antes, porque tenías que memorizarte. De eso vamos a hablar después. Eh, por tanto, el registro de las cosas antes se daba por la tradición oral, que era la forma que tenían los pueblos de registrar sus tradiciones. Eso no solamente pasaba con los griegos, sino que también pasaba con sociedades como la de los guaraníes. Nosotros, todo lo que sabemos de los guaraníes es por transmisión oral. El tema de los mitos es todo un tema de transmisión oral. Ahora, nosotros tenemos un grave problema con nuestra mitología porque lo que nos queda de nuestra mitología es lo que los jesuitas registraron y no es fehaciente. De hecho, los mitos guaraníes son prácticamente un invento. Usted tiene que ver nomás el tema del concepto del luisón. ¿Cómo los indios guaraníes iban a hablar de luisón si acá no había lobos? Entonces ven que los europeos mezclaron las tradiciones guaraníes con sus igual que el mestizaje, la tradición oral se contaminó con ese, por sí le contaminó, por sí una palabra, se colisionó con la tradición europea. Entonces, cuando ustedes investiguen, si ustedes se dedican a estudiar, por ejemplo, la tradición oral guaraní, van a tener muchas dificultades porque ¿qué es lo que finalmente nos queda? Lo que transcribieron los europeos. En Grecia tenemos más suerte porque hay varios registros, pero también en Grecia hay varias versiones de un mismo mito, hay varias versiones de un mismo
Por ejemplo, el mito de Medusa, que en la mayoría de las tradiciones siempre es un monstruo, hijo de Echidna y Forsyth, creo que era. Pero son hijos de es un monstruo hijo de dos monstruos. Pero Ovidio en su Metamorfosis, ya en la época cristiana, Ovidio reconfiguró el mito a que Medusa era una sacerdotisa de Atena que se metió con Poseidón y que por eso Atena le castigó convirtiéndole en monstruo porque se metió con Poseidón. En realidad Poseidón abusó de ella y Atenea se desquitó con ella. La versión de Ovidio. Pero esa es la versión de Ovidio, no es la versión. Entonces los mitos, igual que tienen varias versiones y eso dificulta a la hora de transmitir una, porque vos tenés varias versiones del mismo cuento. Es como en la Edad Moderna, nosotros sí hemos comparado, y vuelvo otra vez a comparar, por eso siempre me gusta desde... En la Edad Moderna es como leer cómics. En los cómics tenemos una línea que vamos a decir, entre comillas, canónica, de, no sé, Superman es periodista, pero hay otros cómics que se salen de eso. Por ejemplo, Superman, Red Sonja, Superman cayó en la Unión Soviética y es comunista. Entonces, Ovidio sería como eso, como sería como lo que en los cómics se llama Elseworld. O sea, sería otra versión de la historia. Entonces ahí tenemos problemas cuando vos querés investigar mitología. Cuando vos lees mitología tenés que saber que hay varias versiones de un solo mito. Solo que en Grecia tenemos ciertos textos que son considerados así, por ejemplo, Homero, Hesiodo. Pero, por ejemplo, en Grecia hay varios mitos sobre el origen del mundo. Hay varios mitos sobre diferentes personajes, varias gestas. Eh, y ahí tenemos problemas de trabajar. Por ejemplo, algunos creen que el personaje de Homero ni siquiera es real, que Homero no era real, que Homero lo que hizo es compilar ciertos mitos. Entonces, esto se da cuenta, por ejemplo, porque en la Odisea, Ulises es diestro con el arco y en la Iliada, Ulises nunca toca un arco. Entonces quiere decir que son dos relatos distintos que Homero agarró y juntó. Vuelvo a repetir, igual que en los cómics. En un cómic pasa una cosa, en otro cómic hay cómics que se olvidan de la continuidad. O sea, los cómics no son 100% continuos. Y lo mismo los relatos griegos. Por eso estoy comparando con algo moderno para que ustedes puedan entender. Entonces, esto dificulta a la hora de hacer una memoria colectiva, vamos a decir. Porque acuérdense que Grecia, esto dimos en clase de introducción a la filosofía, Grecia está dividida en varias ciudades-estado y cada ciudad tiene su héroe, cada ciudad tiene su dios, cada ciudad tiene su... si bien comparten una mitología común, cada ciudad tiene su manera de interpretar la tradición oral y el mito. Entonces ahí tenemos ese conjunto, esa amalgama interesante así. Y entonces lo que se procura es que haya una cohesión. Pero nosotros cuando cuando hablamos de mitología griega pensamos que es algo cohesionado, que son los mismos relatos, pero no. La mitología griega son varios relatos de, de varias regiones, incluso de varias épocas. Pasan por etapas. Los dioses que describe Eurípides no son los mismos que describe Homero. Eurípides le da otro carácter, otra personalidad. Eurípides, de hecho, en Homero los dioses son mucho más distantes e insensibles a los humanos que Eurípides. Eurípides le humaniza más a los dioses, por ejemplo. Entonces depende de la época, depende del contexto. Y ese es un problema. Ese es el problema de la tradición oral. Es como cuando te cuentan un chisme. Un chisme, como es un chisme algo que se transmite oralmente, a vos te cuentan de una forma, a otro le cuenta de otra forma, a otro le cuenta de otra forma. Entonces cada uno tiene su versión del chisme. Y por más que sean pequeñas variaciones, el relato varía. Entonces, de repente va un relato contado así, un relato de, no sé, un relato de, le vi a fulanito con una botella de cerveza y después el relato termina siendo, le vi a fulanito tirado en las calles así, hecho mierda. ¿Se entiende? Ese es el problema de la tradición oral.
Pero la hermenéutica no solo equivale a enunciar, sino que la hermenéutica también equivale a traducir. Cuando alguien hace un enunciado, ese enunciado se tiene que traducir, o sea, la persona eh, tiene que hacer suyo ese enunciado y darle un significado. Porque eso es el lenguaje es un significado y un significante, o sea, el lenguaje tiene un emisor y un receptor. Y la persona que lee tiene que traducir. Y para esto el mensaje se tiene que transmitir bien. Por eso los raps eso eran grandes memoristas. Y esto es un problema, sobre todo la realidad, porque puede implicar realidades diferentes. Por ejemplo, en Grecia están los dioses, están los hombres, pero el que narra la historia es un hombre. Entonces, la pregunta acá es, ¿lo que nos dice Homero o Eurípides o Hesiodo de los dioses es lo que son los dioses o es lo que ellos como humanos ven en los dioses? Por ejemplo. Lo segundo. Sí. Eso sobre todo eso, los cristianos se van a agarrar mucho, eso van a decir que los dioses griegos eran humanos porque los griegos eran humanos y veían como humanos a los dioses griegos eran celosos, se metían con seres humanos, eran rencorosos con los seres humanos, les protegían a los seres humanos, o sea, eran tan humanos como los humanos mismos los dioses. No eran como el Dios cristiano que está ahí arriba, velando por nosotros, amándonos a todos por igual. No, los dioses griegos se peleaban, se odiaban, se amaban, se... Entonces, otro tema también de la traducción implica qué quiere decir el mito. Y de esto ya hablamos en una clase anterior. Sí, así mismo, Camila, tenían hijos entre todos. Sobre todo Zeus. Pero otra pregunta de la traducción es, ¿qué quiere decir el relato mítico? Nosotros ya hablamos de esto. Un relato mítico no es solamente un cuento que está así inocente. Un cuento, un relato tiene una función. Y eso se ve incluso en la actualidad. Cuando nosotros nos narran la fábula del pastorcito mentiroso, nosotros somos niños y nos leen el cuento del pastorcito mentiroso. ¿Qué nos están queriendo decir con eso? Nos quieren dar un mensaje. Pero esa lectura, aparte de ser un cuento, tiene una función pedagógica. Y lo mismo los mitos. Los mitos, aparte de ser cuentos, por eso están otro subgénero del mito que son las fábulas, que sobre todo se popularizan las de Esopo, fábulas de Esopo, que era un gran fabulista griego, que él, por ejemplo, hizo la fábula de la hormiga y la cigarra, que lo que te quiere decir es que vos tenés que trabajar, aunque haya mundial, tenés que trabajar porque puede venir el invierno y te vas a quedar sin comer. Entonces no tenés que ser Aragán. Esa es la fábula de la hormiga y la cigarra de Esopo, por ejemplo. O sea, el mito tiene un mensaje. Lo mismo, la Iliada, lo decía, la Iliada, por ejemplo, la Iliada tiene estos mensajes, por ejemplo, Aquiles, que es un hombre virtuoso, pero se deja llevar por la ira, se deja llevar por la cólera. Eh, Odiseo, que es respetuoso de los dioses, es el ideal de la aristocracia. Y así, todos tienen todos los textos tienen su enseñanza, sus metáforas. Entonces, dentro de la traducción se tiene en cuenta lo que es la elucidación del texto, o sea, esclarecer todos los sentidos, porque un texto acuérdense que tienen varias capas. ¿Nunca le pasó a ustedes que ustedes leen un libro una vez y después leen otra vez y es como si leyesen otro libro? ¿Nunca les pasó eso? Yo les voy a dar dos ejemplos. Pues, Héctor.
Habla de... Una vez, hace mucho ya. Yo le voy a dar dos ejemplos de cómo a mí me pasó eso. Dos ejemplos. El primero, más básico, el Principito. Yo leí el Principito cuando era chico. Habré tenido 7 8 años por ahí cuando leí el Principito por primera vez. Me pareció un lindo libro. Después cuando ya era grande, cuando ya terminé, cuando ya estaba terminando secundaria, volví a leer. Y era un libro totalmente diferente. Yo cuando soy adulto y leí el Principito otra vez, ves de otra forma. Entonces llegas a ver toda una crítica social en el Principito. Entonces, cuando vos lees un texto, muchas veces, y eso no es por la edad, muchas veces con la misma edad, lees un texto, pues lees otra vez y ahí te das cuenta de otras cosas. Otro ejemplo que les voy a dar yo es el de la metamorfosis de Kafka. Ahí viene Ana. Yo leí la metamorfosis de Kafka cuando tenía eh, 10, 12 años por ahí. Y me pareció un libro estúpido. Si mira, un tipo se cometió un cucaracha, jaja, decía así. Me pareció un libro estúpido, sí, sinceramente me pareció estúpido. Después, cuando entendí el contexto, volví a leer el libro. Ustedes para leer la metamorfosis de Kafka tienen que entender que Kafka escribió eso cuando él padecía de tuberculosis. Entonces la cucaracha es el enfermo. Y es una forma en cómo la familia, es toda una densidad de cómo la familia lidia con el enfermo. Eso es la metamorfosis. Pero si vos no entendés ese contexto, vas a decir, mira, se cometió cucaracha, qué estúpido. Como me pasó a mí, cuando yo por... También es un error mío, ¿verdad? Porque vos a los 10, 12 años no puedes leer Kafka, ¿verdad? Voy a leer Kafka. Es como que yo a los 7 años quiera leer Crítica a la Razón Pura, más o menos. Entonces, muchas veces vos entendés el libro, pero cuando lees otra vez, tenés otra dimensión de ese mismo libro, tenés otro baraje cultural, tenés otro... eh, muchas veces también depende de la circunstancia también en la que te agarra ese libro. Yo, por ejemplo, hasta ahora le tengo cariño al libro Las cuitas del joven Werther. Eh, yo leí El joven Werther en secundaria. El joven Werther es una novela romántica, así de- trata de un amor no correspondido, así. Y yo leí en secundaria, así, o sea, imagínense ustedes así y era así, aguante Werther, así. Luego cuando son más mayor ya te parece así, pero igual le sigo teniendo cariño al libro del joven Werther, las cuitas del joven Werther de Goethe. Por eso también es un libro complicado, pero eh, ese sí se viene a leer en el momento. Entonces, la hermenéutica tiene que volver claro lo oscuro. O sea, en los textos también hay pasajes que son medio complejos de licitar y el trabajo del hermeneuta es decir, ¿qué quiso decir el autor con eso? Entonces vemos que tenemos tres sentidos. Primero decir algo, emitir algo, afirmar algo. Después traducir, o sea, no solamente decir, sino eh, agarrar lo que te dicen y interpretar. Y después elucidar, o sea, esclarecer eso que se dice. Tenemos esos tres sentidos. Pese a esta diferencia, pese a que son diferentes sentidos, estos comparten campos comunes. Primero que la hermenéutica estas tres actividades son prácticas, lo que los griegos llaman praxis. Es decir, eh, son acciones autómatas. Los griegos dividían teoreia, lo que es el conocimiento que vos lográs en base al entendimiento, y la praxis, que es lo que vos haces automáticamente. ¿Y por qué la hermenéutica es autómata en cierto sentido? Porque nosotros no estamos todo el tiempo filosofando. Cuando una persona te dice,
Hola, ¿cómo estás? Me llamo fulano. Vos no decís, ¿qué me quiso decir este tipo con que se llama fulano? ¿Qué implica que él se llame fulano? Vos automáticamente interpretas, ah, me está saludando, quiere. Por eso es práctica, porque es automático. Vos no estás todo el tiempo pensando en qué me quiso decir fulano. A veces sí, cuando desconfiamos de las personas estamos, ¿qué me quiso decir este tipo? ¿Qué quiso decir este? Pero no siempre. Nosotros cuando hablamos, hablamos con nuestros amigos, con nuestras cosas, no estamos todo el tiempo pensando, ¿qué me quiso decir este tipo con... me voy al baño, es el tipo, y vos, ¿qué me quiso decir con que se va al baño? No, no está, vos directamente traducís. O sea, la hermenéutica es teoría, pero también es práctica. Y, como les repito, la educación en esta época era memorística y repetitiva, porque se basaba en memorizarte los textos, los raps, eso se memorizaban, y la tradición oral depende que vos te memorices. Por eso que se narraba en forma de cuento, de fábula, para que sea más fácil memorizar. Por eso está el mito. Si vos le explicas, voy a poner el ejemplo de los griegos. Si vos le explicas a una persona que la constelación de Orión se mueve con el movimiento del hemisferio hasta que llega a la constelación de Escorpio, o al revés. No, Orión se mueve por Escorpio. En vez de estar explicándoles las implicancias astronómicas de eso, los griegos inventaron un cuento. Los griegos inventaron que Orión era un gran cazador que mataba muchos animales y la diosa de la tierra eh, le castigó mandándole al escorpión. Y el escorpión le pica en el talón a Orión y Orión muere envenenado. Entonces los dos van al cielo, Zeus o los dioses le comiten en constelaciones, pero Orión siempre huye del escorpión. Por eso en el hemisferio, cuando están la constelación de Orión, no está cuando está la constelación de Escorpio, la constelación de Orión se va desplazando. Así se explica. Y acuérdense ustedes que para los griegos ese tema de las constelaciones era vida o muerte porque ellos sabían cuándo cultivar. Cuando aparece Orión es tiempo de cultivar, cuando Orión no está, no es tiempo de cultivar. Entonces para los griegos tenían que saber, tenían que tener ese conocimiento y tenían que transmitirlo y lo transmitían de forma fácil. Lo transmitían con ese cuentito que les acabo de contar. Y esa es la función del mito. Y, o sea, al final sobre que Orión me perseguía una doncella por ahí, ¿verdad? Sí, y le castigaron por eso. A Orión le castigaron porque él era un cazador excesivo. Profe, ¿Sí? también están los iconos cristianos que tampoco son escritos y Exactamente. igual nomás eran como, ¿cómo se llama eso? Didácticos Sí, que se usaban para evangelizar y eso. Y por eso son tan densos en sus símbolos. sí, exactamente. De hecho, tenemos una unidad lo dedicada a la simbología en la Edad Media. Vamos a hablar de eso, tenemos una unidad dedicada a eso. Pero sí, tenés razón y me encanta que asocies con eso. Profesor, Sí, a ver si estoy entendiendo bien entonces, para poder interpretar un texto, un libro, lo que sea, necesitamos conocer al autor, sí, conocer, conocer su vida, su contexto, su psicología, su pensamiento, muchas cosas. sí. Ahora, una pregunta. En caso de que un texto sea de autor desconocido, ¿cómo se haría entonces? Y ahí tenés una dificultad más. Voy a ponerte un ejemplo, por ejemplo, el tema del miocid. El cantar el miocid es anónimo. No tiene autor fijo. Pero tenés otras cosas para agarrarte, tenés el contexto histórico, tenés la persona real que fue el Cid, que por cierto está muy idealizada en el cantar de Mio Cid, porque el Cid de verdad era un mercenario que se le daba bien la guerra y peleaba para el bando que es el de... Sí, contribuyó
es hijo pródigo de España porque contribuyó a la expulsión de los moros, ¿verdad? Pero el Cid era un mercenario, o sea, se le pagaba y el tipo se le daba bien la guerra y el tipo, y en el texto le ponen virtud y todas esas cosas. Entonces tenés que tener el contexto histórico, el contexto poético, el por qué se hace ese poema, el uso que después se le da, porque el Cid incluso fue como un símbolo de el mito de la reconquista española, y la idea de una nación unificada como España, una nación cristiana que le expulsaba a los árabes. Todo eso se usó, incluso se usó por la dictadura de Franco, el mito ese de la reconquista, y el Cid formó parte de eso. Por eso hay monumentos al Cid, esas cosas. Eh, no es que el Cid sea franquista, ¿verdad? Pero se usó eso como una figura, incluso con fines políticos. Entonces tenés todo eso para estudiar el tema del Cid, que es un texto anónimo. O otro ejemplo que te puedo dar es el de Sócrates. Sócrates jamás escribió nada. ¿Qué sabemos de Sócrates? Lo que escribió Platón. Sabemos lo que escribió Platón, sabemos el testimonio de Herodoto y sabemos que Aristófanes no le quería y se burlaba de él. Pero lo que sabemos de Sócrates es Platón. Entonces la pregunta es, y ahí tenemos un problema metodológico, pues la pregunta es, ¿hasta qué punto el Sócrates de Platón es el verdadero Sócrates? Porque primero, Platón le exaltaba demasiado, igual que al Cid histórico, el cantar el Cid le exalta, le idealiza demasiado. Y segundo, que como Sócrates no escribió nada, ¿cómo sabes que Sócrates dijo lo que Platón le hace decir? Entonces lo que nos queda es ver el análisis lingüístico, el análisis y ver las ideas de Platón y tratar de separar ese Platón con el Sócrates que nosotros eh, podemos dilucidar, ¿verdad? Tratar de ver qué es Platón y qué es Sócrates y tratar de dilucidar. Sobre todo, se puede hacer eso comparando sus diálogos de madurez y su diálogo de vejez con sus diálogos iniciales. Porque en el diálogo de madurez Platón empieza a tener más vuelo, entonces ahí vos podés distinguir cuáles ideas son más de Platón y cuáles ideas son más de Sócrates. Porque en los primeros diálogos Platón era un fan de Sócrates que hacía apología, o sea, básicamente reproducía lo que hizo su maestro. Después Platón empezó a tener vuelo propio. Entonces una forma de ver cuál es el Sócrates real, una forma no 100% efectiva, pero que nos sirve, es ver las diferencias que hay entre los primeros diálogos de Platón y sus diálogos de madurez y los diálogos de vejez. No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, justamente con respecto a Platón, yo estaba leyendo que hay diversas formas de ver su pensamiento, y usted mencionó una de ellas. Y otra que conozco es la de que en realidad lo que él hace es explicar mejor más adelante sus ideas, o sea, Sí, desarrollar mejor. Tipo que Platón no cambia sus ideas, sino que le comienza a dar más carne. O sea, no, lo sí, anterior viene siendo un no, esqueleto. no es que cambia, pero Bien, después ya tiene más vuelo propio él, ¿entendés? Va, sí, sí. Sí, ahora, entonces hay un pequeño detalle, profesor, sí, que los textos están sí, en griego, ¿verdad? Y al estar en griego, entonces, para poder hacer la interpretación del contexto según solamente el texto, tendríamos que hacerlo en el original, en el griego. Porque si lo hacemos en una traducción, por ejemplo, nosotros que hablamos español, leemos español, entonces sí. nosotros ya nos tragamos lo que es la interpretación de alguien que tal vez Tradujo, entiende el griego, sí, interpretó las palabras de, qué sé yo, Sócrates, Platón, lo que sea, y nos traduce a nuestro idioma. Entonces ahí espectacular. entramos en otra pequeña dificultad. Espectacular. De hecho, o sea que, por ejemplo, en la universidad en Argentina, vos para, si vas a hacer una tesis sobre Platón, tenés que manejar. El profesor Ricardo Villalba, de filosofía, que es medievalista, filosofía medieval, enseña él. Se fue y se doctoró en filosofía medieval en la Universidad de Santo Tomás aquí en Argentina y él tuvo que aprender latín antiguo para hacer una tesis sobre Escoto, Dulce Escoto, un pensador medieval. Tuvo que aprender porque le dijeron, tenés que leer el texto. Y sí, tenés razón, la traducción influye muchísimo porque vos estás leyendo lo que otro te tradujo y ahí está la intencionalidad del traductor. O sea, aparte de la intencionalidad del autor, tenés que decirle la intencionalidad del traductor. Yo te doy un ejemplo que yo hice
yo tengo una traducción del Capital de Carlos Marx, del alemán, y tengo un socio que tiene una traducción del ruso. Y en la mía, el texto está, la economía condiciona la sociedad. En la traducción del ruso está la economía determina. O sea, es más fuerte el ruso. No es condiciona nomás, es determina. El ruso es más tajante, así la traducción rusa. Y obviamente yo me fío más por la traducción alemana, pero lo ideal sería que yo me aprenda alemán y me lea el Capitán en alemán. Si es que quiero hacerlo. Sí, el alemán de la época de Sí, otra vez, Marx. sí, otra Sí. vez. Sí. No es presidente el alemán actual, por así decir. No, cambió todo, las reglas gramaticales, el contexto de las palabras, exactamente. Como le dije, la educación antes era repetitiva, o sea, los griegos tenían que aprenderse los relatos, igual que, como le di el ejemplo de Orión, igual que también esto lo mismo pasaba con nuestros indígenas, que se aprendían los relatos orales. Todo eso que a nosotros nos llega de los indígenas, aparte está contaminado por los citas, todo es tradición oral. Eh, También eso se ve en las acciones del saber propio, que es, como le dije, es teórico, pero no necesariamente teórico. Como le dije, es teórico y práctico, porque implica una práctica. Que se manifiesta sobre todo en la actividad misma, que se hace visible. Actividad con expresar, traducir, elucidar, son actividades prácticas que nosotros llevamos para comprender teóricamente algo. O sea, no sé si me explico. Vos estás leyendo y tu lectura es teórica, pero la actividad de traducir, la actividad de expresarte es una actividad práctica. Vos te expresás de manera práctica, o sea, vos tenés que practicar para expresarte. Nosotros desde chico aprendemos a hablar y mientras más leemos, más nos formamos, más mejora nuestro lenguaje. Entonces y si vos no lees, si vos no practicas la lectura, no vas a tener el ejercicio de dilucidar, de expresar, de entender un texto. A mí, por ejemplo, ahora me pasa un libro de matemática pura, si esos libros y yo voy a mirar y para mí va a ser leer en chino. Me pasa un libro de programación informática y para mí va a ser coreano, porque yo no tengo el hábito de entender, dilucidar ni expresar en ese lenguaje de programación. Ahora, si yo le paso eso a un informático y el tipo me va a entender perfectamente. Por eso que es teórico y a la vez práctico. Ahora hablemos de Platón. Como le dije yo antes, la educación griega era de carácter oral y por eso los textos de Homero, los libros de Homero eran texto educativo. Por eso Platón le llama a Homero el gran educador de Grecia, porque la gente aprendía con Homero. Sin embargo, Platón cuestiona varias cosas de Homero. Lo primero que Platón cuestiona de la educación en base a Homero es que es memorística. Y Platón oponía el aprendizaje memorístico al aprendizaje filosófico. Porque Platón destacaba, y esto es bastante, para mí me parece algo bastante actual, Platón destacaba que la educación memorística es aprender por imitación, o sea, lo que mono ve, mono hace. Y así uno no puede ser educado de esa forma. La educación antes era el mito, y como le dije, era memorística. Vos te memorizabas y aprendías a recitar como bendito. O sea, era como aprender el Padre Nuestro. Vos tenés que aprenderte de memoria el rezo. O como cuando tu mamá te enseñaba la tabla de multiplicar a garrotazos. Y esto es importante. Y Homero cuestiona dos cosas de los mitos. Primero, que es memorístico. Y segundo, que enseña cosas negativas. Por ejemplo,
Homero señala el ejemplo de que el temor al infierno que se enseña en el Hades es una mala enseñanza porque le enseña a la gente a temer a la muerte. Entonces y también Platón destacaba que los dioses descritos por Homero o por Eurípides eran seres inmorales. O sea, los dioses, ustedes si conocen mitología griega saben que los dioses griegos no eran el dios de amor, sino que los dioses de Homero eran rencorosos, se metían cometían adulterio, abusaban de su poder, eh, abusaban de las mujeres también, eran envidiosos. Atenea le convirtió en araña a una mujer que le ganó en un concurso de tejido, por ejemplo, y así. Los dioses no eran nada éticos, por eso Platón dice que esa educación, aparte de ser memorística y mala, enseña antivalores. Por eso Platón, radical como era en su libro La República, lo que Platón propone es expulsar a todos los poetas. Hay que echar a todos los poetas de la República. Sin embargo, Platón, esta es una ironía, Platón enseñaba con mitos. Platón enseñaba también con mitos. Está el famoso mito de la caverna, el mito del carro alado. Entonces, no le está bien contradiciendo Platón. Sí, él putea contra los mitos, pero después también usa mitos para enseñar. Pero, profesor, ¿Sí? una pregunta. Platón creía que lo que él decía era mito, porque Sí, era consciente de eso. el propio Aristóteles, por ejemplo, en su metafísica, llega a una conclusión de que existe, o sea, Aristóteles era un hombre que creía que existía alguien soberano, un dios, Sí, alguien, un creador de todo. ahí tenés que tener Ah, Aristóteles creía en Dios, sí, pero Aristóteles no y creía él que era, Zeus se bajó para ayudar a los griegos en la batalla contra los... sí, sí, eso sí, o sea, Aristóteles creía que había un dios, pero que prácticamente nadie, o sea, nadie le conocía, nadie conocía. Mm, Eh, pero no sé si Platón, porque eso también creo que es una pequeña dificultad, ¿no? De que si Platón creía, o sea, si él creía lo que él había dicho, de lo que él expresó en el mito de la caverna, porque nosotros somos los que le catalogamos pues como mito. En aquella época las personas pensaban en estas narraciones como históricos. La eh, audiencia en sí lo tomaba como histórico, no como eh, mitos. Son siglos después que se lo toma así como mitos, ¿verdad? Y todo eso. Por eso no sé si, o sea, no sé qué dicen los estudiosos sobre lo que no, de hecho, con la creía Platón. filosofía ya se empieza a separar el mito del logos, ¿verdad? Ya con la filosofía se empieza a abrir esa brecha. Después vamos a tocar más de los mitos. Ahora vamos a lo que decía Platón. Te voy a explicar lo que decía Platón. Platón anteponía el aprendizaje mítico al filosófico. Eh, para Platón el mito es un pensar por imágenes, o sea, como te dije, imitación, mono ve, mono hace. Y en cambio la filosofía o el logos es pensar por conceptos. Uno tenés que pensar en imágenes, tenés que pensar en ideas. El mito para Platón es una forma de llegar a la verdad mediante la imitación, o sea, tiene algo de positivo, porque vos podés, acuérdense que para Platón vos llegás por las cosas a las ideas, entonces vos podés imitar y llegar, pero no tenés que quedarte en el mito, tenés que trascender el mito y llegar a la idea. El mito sirve como un método para, no como una forma de. Por eso Platón distingue entre un mito verdadero, que se liga a la filosofía, y un mito falso, que es el de los poetas. Porque la intención de Homero no es justamente elevarse a las conceptos, sino que la intención de Homero te enseñaba, por ejemplo, eh, te enseñaba eh, eh, te enseñaba que Odiseo
pasó todas sus dificultades porque era una persona virtuosa que siempre respetaba a los dioses. Pero para Platón eso no es una enseñanza, sino que tiene que remontar más. Vos tenés que enseñar por imitación, o sea, más o menos vos tenés que imitar a Odiseo para Homero. En cambio, Platón decía, vos no tenés que imitar, vos tenés que esclarecer, llegar a la idea de qué es un ser virtuoso. No por imitación, sino por... Odiseo te puede servir como un modelo pero no tenés que tomar como el concepto mismo de virtud, te iba a decir. Por eso Platón utiliza el mito como un medio para. Cuando Platón habla del mito de la caverna, ¿cuál es la función del mito de la caverna en Platón? De decir que hasta había 3 personas en una caverna y que después uno se escapa. El mito de la caverna tiene varias funciones. Primero, hablar de que la realidad que nosotros vemos no es la misma que es en realidad. Nosotros vivimos en la caverna y vemos las sombras de la realidad. O sea, cuando salimos, tenemos que pasar por un proceso de elevación. Cuando el preso sale de la caverna, le llega la luz, primero no puede ver nada, después empieza a ver a poco, hasta que puede ver la realidad exterior. Y tercero, nos habla de que tenemos que volver a la caverna para ayudar a nuestros amigos. O sea, el filósofo que comprende la verdad, que comprende las ideas, tiene que bajar, no tiene que quedarse y tiene que ayudar a las personas. Y acuérdense que el mito de la caverna, el preso termina muriendo en el mito de la caverna. Los otros creen que se volvió loco y le matan. Y eso es una alegoría a Sócrates. Sócrates Sócrates murió por decir la verdad. Entonces Platón en el mito de la caverna como que le hace un homenaje, una apología. Para que ustedes entiendan más, para que ustedes entiendan mejor la función del mito de la caverna, voy a compartirles un video para que ustedes entiendan qué es el video sobre uno de los mitos más famosos de Platón, que es el de la Atlántida. Presten atención al video. ¿Pueden ver el video? Atlantis, el continente perdido, ciudad mítica de maravillas que nos ha fascinado durante siglos. Pero la Atlántida, ¿en realidad existió? ¿Era una civilización más avanzada que cualquiera, producto de extraterrestres tal vez? ¿Fantasía, realidad o ninguna de las dos? Acompáñenos las siguientes 2 horas en esta búsqueda infructuosa. Sigamos a un grupo de científicos genéricos sin relevancia internacional para descubrir si la Atlántida está oculta, ya ha sido descubierta, solo es un cuento o no existe suficiente información para decir nada. La verdadera historia del Atlantis, No sé ustedes, pero yo ya estoy cansado de todos esos documentales pseudo-paranormales que se la pasan diciendo cosas random durante horas y al final resulta que no hay conclusiones y que todo es posible. Oye, ya estaba viendo eso. Pues te aguantas. Oye, ¿cómo por qué estabas tú viendo lo mismo que yo? Pues seguro te gustaría saber para usarlo en tus intereses pro-chanquis Illuminatis, ¿eh? Pero no lo sabrás. Podría ser cualquier cosa. Tal vez estoy en medio de un experimento para derrocar al nuevo orden mundial. O tal vez me estoy robando su señal de cable. ¿Pero qué importa? No lo descubrirás jamás. Ok, como quieras. Te voy a ignorar. No puedes ignorar la verdad. Bueno, el punto aquí es que si vamos a hablar de la Atlántida hay que echarle ganas para no perdernos con toda esa basura esotérica, paranormal, conspiranoica que hay en internet. Me gusta ese nombre. Lo usaré para mi próximo sitio de la Deep Web. Basura esotérica paranormal conspiranoica.com. Si es .com ya no es Deep Web. Olvídalo. Mejor hablemos de la Atlántida. La Atlántida es un continente mítico. Se dice que su civilización era especialmente próspera tanto en política como en economía y poseía avanzada tecnología. Era una sociedad utópica que tras corromperse fue castigada por los dioses y destruida en un cataclismo de proporciones épicas. Y eso lo conocemos bien. Por eso creo que es importante hablar del responsable de todo esto. Sí, los hombres de Lemuria, la civilización prehumana de la que proviene la humanidad. Los lemurianos tenían poderes místicos y tecnología espacial, y también tenían... No, estoy hablando de Platón. ¿Platón? ¿Y ese qué? Platón,
el gran filósofo griego, discípulo de Sócrates y fundador de la academia. ¡Claro! Porque era un maldito reptiliano. Platón es nuestra fuente principal sobre la Atlántida, pues la menciona en dos de sus obras. Primero en el Tímeo, donde hace una pequeña referencia, y después en el Critias, donde ahí sí nos explica la geografía, la mitología y la organización de la Atlántida. Esa es la prueba máxima de su existencia. Platón la menciona en sus obras. ¿No lo estabas desacreditando por reptiliano hace solo un momento? Que sea reptiliano no significa que sea mentiroso. Es una fuente confiable. Los conspiranoicos amamos cuando aparece una fuente confiable. Platón nos cuenta la historia del mítico continente a través del sofista Critias, a quien se la contó su abuelo, a quien se la contó el sabio Solón, a quien se la contó hace muchos años un par de sacerdotes egipcios, quienes a su vez la escucharon de las leyendas de hace 9000 años. Así que si decidimos tomarlo como cierto, estamos ante un relato fragmentado, lleno de referencias oscuras, al estilo juego del teléfono descompuesto, pero milenario. Pues básicamente es lo que hacen los historiadores, ¿no? No. Bueno, ganaste esta. Punto para Conspiranoid. Critias habla del continente de la Atlántida, creado por el mismo Poseidón más allá de las columnas de Heracles, que vienen siendo el Peñón de Gibraltar, y dice que era más grande que Asia y Libia juntas. Lo cual es imposible según lo que sabemos sobre el desplazamiento de las placas tectónicas y la desintegración de Pangea. Pangea, siempre salen con eso cuando nos estamos divirtiendo. Nos dice que la Atlántida contaba con 10 reinos que funcionaban en armonía, desarrollaban las artes, la política y la filosofía. Nunca escaseaban los recursos y eran maestros en el uso del oricalco, un metal superpoderoso y único en la Tierra. Sí, oricalco, ese material que siempre aparece en los juegos de rol y fantasía. Así que ahí tienen, gordos roleros del mundo, den gracias a Platón. ¡Sí! Sí, qué bueno. La Atlántida funcionaba como una sociedad perfecta hasta que su arrogancia los corrompió y decidieron invadir el Mediterráneo. A causa de esto, Zeus se enojó e hizo que el océano se los tragara. Hacer enojar a Zeus era como meterse con los Illuminati y que usen su harp en tu contra. Mejor déjame a mí las analogías. El mito de la Atlántida hundida fue conocido en las épocas posteriores gracias a los escritos de Platón. Sin embargo, no se convirtió en un fenómeno hasta el siglo XIX, gracias a este sujeto. Ignatius Donnelly, un político estadounidense cuyo nombre bien podría ser de personaje de Harry Potter. A él lo conozco. Era congresista y dedicó su vida a escribir el libro Atlantis, el mundo antediluviano, la Biblia de la búsqueda atlántica. Es un héroe. En realidad, Donnelly solo citaba a Platón y hacía conjeturas sin fundamento, pero su libro sirvió para popularizar la idea de la Atlántida y que todo el mundo empezara a buscar sus restos. Existen muchas teorías de la ubicación de la Atlántida. Unos la localizan en el Triángulo de las Bermudas, otros en el Mediterráneo. Algunos incluso conjeturan que se trata del continente americano. Así es, los toltecas son descendientes de los atlantes. Esa es la única explicación posible para los atlantes de Tula. Y la búsqueda sigue hasta nuestros días, aunque sin pruebas contundentes. ¿Y qué me dices de esa extraña protuberancia que aparece en los mapas de Google, Justo en el Atlántico. Tiene que ser el continente perdido. Es solo un error en los gráficos que genera el satélite. Eso es lo que dirían tus amiguitos de la CIA. Pero más importante que las hipótesis de loquitos es preguntarse, si la Atlántida solo es un cuento, ¿por qué Platón decidió inventarlo? Hay que entender una cosa muy importante de Platón. Era un filósofo brillante y también un hombre con sentido del humor y facilidad para la ficción y la fantasía. Algo que no estaba del todo bien visto en los filósofos de ese tiempo. Incluso Aristóteles no entiende por qué a su maestro le gusta tanto hacer ficciones y sátira con la filosofía. Simplemente no lo entiendo. Cuando pensamos en Grecia, solemos imaginar que era una sociedad como la actual, solo que la gente utilizaba togas, pero las cosas eran muy diferentes. Algunos de los conceptos que hoy no son tan comunes apenas se estaban gestando en esos días. Y el asunto de la ficción era uno de ellos. Para entonces no había una definición del todo clara. Por ejemplo, la mayor obra literaria eran las sagas homéricas, la Ilíada y la Odisea,
Y si bien hoy las vemos como un poema épico, en aquel entonces eran parte ficción, parte mitología y parte historia. Y en lo concerniente a los filósofos, bueno, no se esperaba que inventara nada, pero Platón era diferente, tanto que la sociedad lo condenaba por escribir solo por gusto. La ficción nos puede ayudar a imaginar problemas y soluciones que en realidad existen. Nos permiten acercarnos a la verdad. ¡Quémenlo por andar diciendo mentiras didácticas! ¡Ah! Platón disfrutaba y entendía el poder de la ficción y la usó en sus obras, especialmente en su proyecto más ambicioso, la filosofía política. ¿Cuándo dejamos de hablar de civilizaciones perdidas? La base de la teoría política de Platón está contenida en 4 libros. Primero, la República, que es un sistema abstracto e inflexible para crear el estado ideal. Luego, el Tímeo y Critias, que es justo una ilustración novelesca de dicho estado ideal a través de la Atlántida. Y por último, las leyes, una propuesta más realista y flexible para el Estado. Y esa es la razón. La Atlántida es una ficción creada por Platón para mostrar cómo funcionaría su estado perfecto. No me parece suficiente, solo era un ejemplo. Entonces, ¿por qué todo el mundo quiere encontrarla? Hasta los nazis y Walt Disney con esa película aburrida, pero de bonita animación. Porque Platón inventó la Atlántida, pero nosotros la volvimos realidad. ¿Qué? La Atlántida ha sido una fábula que nos ha inspirado por generaciones, una ciudad imposible, un recordatorio de lo que podemos lograr como sociedad y la advertencia de sobrepasarnos. Es una ficción que nos ha motivado a una búsqueda, que ha alimentado nuestros sueños y fantasías, y de eso se trata ser humano. Es el poder de las ficciones. El poder de la Atlántida es real. ¡Wow! Eso es lo más cursi que he escuchado jamás. Ya mejor vete, ¿que no tienes que perseguir a E.T. o algo? Mis sesiones de observación de ovnis no son asunto tuyo. Basta contigo. Y hasta pronto a todos ustedes. Espero esto haya servido para aclarar algunas dudas de la misteriosa Atlántida. ¿Ustedes creen que haya existido o que solo es un mito? Cuéntenos en los comentarios. Denle like al video. Yo no aguanto decir. History Channel es especialista en eso de. Donde aparece. Héctor. No, es que me dio mucha risa, ¿no? No, es que también Hillary le encanta hacer eso de alienígenas neutrales. Ese tipo de cosas le encanta ahora. Piensen ustedes que un tipo, un person, hace más de 2000 años, inventó un cuentito con fines didácticos y hasta ahora estamos buscando la Atlántida. Así, History Channel le dedica ahora, como dice Camila, programas enteros donde aparece la Atlántida, mito o realidad. Y todo se debe a que Platón nos troleaba así con una ciudad mítica. Y hasta ahora, después del resultado de eso, es pleno siglo XXI, aparece Giorgio Tsoukalos diciendo la Atlántida de los aliens. Aliens. Por cierto, Giorgio Tsoukalos es discípulo de Eric von Daniken. No sé si ustedes le ubican a Eric von Daniken. Es que ahora la teoría de los 24 notas. Sí. Que que todas las pirámides fueron construidas por civilizaciones extraterrestres. Y von Daniken no se fue preso por estafador. Y en la cárcel, como estaba pobre en la cárcel, se le ocurrió eso y hizo un libro sobre alienígenas ancestrales. Y se curró de plata. Libros de Eric von Daniken. Y hasta ahora está ahí con el tema de. Roba con el tema de que las pirámides mayas fueron construidas por aliens y que las de Egipto también y que la Atlántida es una ciudad alienígena que existió y que. Daniken creo que se basó bastante en el nordicismo por ahí. En esa teoría, para que esa teoría también. Héctor. En el nordicismo se basó. Sí. Ahora, volviendo a Platón, si ustedes ven este cuadro que está acá en la
portada de nuestra presentación, van a ver que hay, y de esto vamos a hablar después, van a ver que Platón acá tiene de esto vamos a hablar en la clase de filosofía, así que van a ver que Platón tiene un libro que es el Timeo, que es justamente famoso por ser el libro donde él narra el mito de la Atlántida. Ahora, como viene a explicar el video, ¿por qué por qué Platón utiliza la ficción como un recurso para el aprendizaje? Platón con la Atlántida lo que pretendía es mostrar el funcionamiento de una ciudad ideal y cómo la corrupción de esa ciudad puede llegar al fin de la civilización. O sea, una fábula, un cuento para que la gente entienda cómo las ciudades bien organizadas, bien estructuradas pueden llegar al desarrollo y cómo la corrupción de eso puede llegar a la decadencia de una civilización. Esa es la finalidad de la Atlántida, un ejercicio de ficción que te servía para estudiar problemas reales de la sociedad en la que vivía Platón. Por eso con Platón nace el género, aunque no se llamó así, después se llamó así gracias a Tomás Moro. Con Platón nace el género de las utopías. Ustedes saben qué son las utopías. Según lo dije, solo como un estado inalcanzable. Sí. Las utopías son ciudades o modelos, sociedades ideales. De paraíso. Sí. Existen varias. La primera utopía literaria es la República de Platón. Después viene la utopía, la que se llama utopía, lo que es de Tomás Moro. Una ciudad perfecta, con un clima perfecto, con gente perfecta, con todo perfecto. Después viene la ciudad del sol de Campanella. O sea, las utopías tuvieron bastante éxito con Platón y en la Edad Media. Y en el siglo XX tenemos su cara negativa, que son las distopías. La distopía es justamente lo contrario. La distopía tiene la misma función pedagógica que Platón, pero con un fin contrario al de Platón, que es enseñarnos la decadencia y la corrupción de esas sociedades autodirigidas. Por ejemplo, la primera distopía conocida es 1984, la de Orwell, que era una sociedad totalitaria. Lo que Orwell creó un mundo ficticio, un país ficticio, una sociedad ficticia, pero que te mostraba los horrores reales de las sociedades totalitarias con las que él tuvo que lidiar. Parece que Orwell era una persona de izquierda hasta que la Revolución Española hasta que la agarraron ahí en la Revolución Española, y ahí él vio los horrores del totalitarismo, entonces hizo una novela en donde a través de un ejercicio de ficción denunciaba los horrores del totalitarismo. Después también tenemos distopía, tenemos Un Mundo Feliz de Huxley, que es lo mismo que Orwell, pero planteado de una forma diferente. En Orwell la distopía es explícita, o sea, el mal es explícito, una dictadura así como nosotros. En Huxley la dictadura es sutil, los ciudadanos viven drogados, viven condicionados por el tema de placer-dolor, entonces son distopías diferentes. En el cine también hay otro modelo de distopía, por ejemplo Mad Max es una distopía. Entonces, ¿cuál es la función de la distopía? Es justamente mostrarnos las consecuencias de la negatividad humana. Si la utopía quiere mostrar una sociedad ideal para mostrarnos el camino, la distopía te muestra una sociedad acabada para mostrarnos cómo no llegar ahí. Si por ejemplo ves la película de Mad Max, lo que te dice es que las guerras por los recursos terminaron en una sociedad que no tiene ley, que no hay orden, un mundo destruido, un mundo post-apocalíptico. Así. Entonces esa es una lección. Entonces a través de la ficción, como decía Platón, a través de la ficción vos podés establecer, para plantear problemas reales, hasta ecológicos, sociales, una crítica al sistema totalitario, por ejemplo, como hizo Orwell. Puede hacer crítica, por eso que la ficción es importante. Por eso que en ese sentido Platón es bastante actual, porque Platón demuestra la utilidad didáctica que tiene el relato de ficción. Ahora veamos Aristóteles. Aristóteles, como ustedes saben, Aristóteles crea la lógica. Su tratado de lógica se acumula en lo que se llama órganon.
Órgano quiere decir instrumento. Y en una parte de su lógica es su perihermeneias, o sea, de la interpretación o sobre la interpretación, depende cómo traduzcas en el latín. Y Aristóteles distingue el nombre del verbo. Y distingue los nombres simples, los nombres de compuesto. Clasifica el nombre y el verbo. Y las clases de verbo. O sea, Aristóteles empieza con un análisis textual. Para Aristóteles la hermenéutica es una comprensión racional lógica. Aristóteles ya deja al lado los mitos y las cosas de Platón, que para Aristóteles es lo que la hermenéutica implica, es un análisis del texto. Vos tenés que ver cuáles son los nombres propios, cuáles son los verbos, cuáles son los... no sé, si vos querés analizar, por ejemplo, el discurso de... el discurso de Churchill, cuando habló de venceremos en los mares, venceremos, vos tenés que analizar qué verbo usa. El verbo venceremos habla de victoria. ¿Y qué nombres usa? Entonces, eso es importante. El verbo y el nombre. O sea, vos tenés que hacer un análisis lógico del texto. Aristóteles también distingue una reflexión retórica, y esto expresa por Ricoeur, por eso está citado ahí. Que, aparte de la función práctica que vio Platón, Aristóteles también distinguía una teoría de la argumentación. Y distinguía dos análisis de razonamiento, los analíticos y los dialécticos. Los analíticos son análisis lógico del texto. O sea, son impersonales, son fríos, son... Este texto tiene tantos verbos, tiene tantos sujetos, tiene tal significado. Y los dialécticos son los que comprometen la dimensión personal del hombre. Por ejemplo, la validez o invalidez de su razonamiento o establecimiento de verdad o falsedad de las premisas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de esto. Nosotros podemos analizar, por ejemplo, un texto paraguayo que nos habla sobre la guerra del Chaco. Y nos habla, vamos a ser más concretos, vamos a analizar poesía de Emiliano R. Fernández. Emiliano R. Fernández habla del paraguayo con un machetazo que se iba con su machete y poéticamente es un texto bien compuesto, es hermoso, tiene una función, pero eso vamos a esperar, estamos analizando la parte poética nomás. Tiene rima, estrofa, estructura, usa verbos fuertes, habla directamente de cortar cabezas, como se corta el pasto, o sea, literalmente de villano es crudo porque es poesía bélica, o sea, Emiliano no está con, vamos a ir a darle la mano a nuestro hermano boliviano, no, Emiliano está en un contexto de guerra, pero bueno, por eso usa verbos fuertes. Como dijo los López, vamos a irnos todos a morir, más o menos, esas son expresiones que usa Emiliano, y habla de cortar cabezas, como se corta la maleza. Esa es la parte textual, verbos fuertes, rimas, descripciones gráficas. Esa es la parte textual. Pero después está la parte, el análisis dialéctico de la cuestión, o sea, análisis más profundos. Por ejemplo, el contexto. ¿Cuál es la función que cumplía en la poesía de Emiliano? Primero, lo van a entonar la paraguaya, presentando como una raza valerosa, una raza fuerte. Segundo, atemorizar al enemigo, o sea, te está directamente diciendo, te vamos a cortar la cabeza. Nosotros estamos dispuestos a morir acá. Entonces son cosas que hay que analizar el contexto en que se escribió la guerra, cuál es la función de ese texto. De esto ya hablamos estamos hablando desde la primera clase. Y Aristóteles ya tiene más o menos el germen de esto que estuvimos hablando en la clase. ¿Cuál es la función de ese texto? La función de ese texto es, como te digo, es una poesía bélica, tiene función bélica, exaltar al paraguayo, exaltar su valor, atemorizar al enemigo. Ahora analicemos históricamente el tema del... esto hasta ahora perdura la noción del mito de que el paraguayo estaba en desventaja armamentística y que se iba con su machete y su... De hecho, en varios aspectos, el paraguayo era superior en armamento al boliviano. Teníamos mejores morteros, por ejemplo. Y nuestra
nuestra lucha a veces era asimétrica, pero nosotros podíamos igualar las condiciones. En tanques, por ejemplo, estábamos nosotros menos armados que los bolivianos, por eso nosotros teníamos que robar los tanques de ellos, ¿verdad? Pero tampoco es que nos íbamos con macheta ahí a salir ahí. Pero esa imagen fue útil para transmitir el temor, para transmitir. Y también incluso, yo diría que incluso fue útil como forma de engaño, porque el boliviano creía que nosotros estábamos armados con machete y que apenas teníamos armas de fuego. Entonces, para mí eso fue una maniobra de engaño genial, así. Que no solamente viene, Emiliano es el poeta, ¿verdad? Pero eso viene ya incluso de una campaña de desinformación. Entonces, ven ustedes que hay dos formas de análisis. El razonamiento analítico, que es analizar así el texto, los verbos, la estructura, si es poesía, si es ensayo, si es... Y también está el análisis más profundo, que es qué se quiso decir, cuál es la función de este texto, cuál es la veracidad histórica de este texto, etcétera, etcétera. Y tratando nuestra historia es interesante porque nuestra historia, pese a la gran influencia de la historiografía positivista, nuestra historia todavía está llena de relatos míticos, porque nosotros tenemos esta forma de narración, yo voy a decir platónica, aunque no es platónica, tenemos esta forma de narración así mediante los mitos, el mito del paraguayo con el machete, el mito de la sopa paraguaya, el mito de las banderas, que eso sí fue una imposición. El mito de la bandera aparece después de la guerra del 70. ¿Por qué aparece el mito de la bandera? Porque no quieren admitir que nosotros fuimos los primeros en adoptar los colores de la República. Mientras Argentina tiene la bandera argentina de los colores de los Borbones. O sea, los argentinos decían aguante Fernando VII y nosotros decíamos República o muerte. Entonces sale el mito de la bandera, que hay que primero la bandera azul, que primero la bandera... Entonces, nuestra historia, y a veces con mal... Ese, por ejemplo, un caso de mala intencionalidad del mito. Para quitarnos del... Y que encima otra vez choca otra vez con otro mito, que es el mito de que... ¿cómo se llama esta mujer que le pasó, que a los independentistas le pasó las flores con los tres colores y que de ahí sacaron la bandera? Juana de Lara creo que era, ¿verdad? Ya ni me acuerdo de esa. ¿Alguien me puede corregir si es que no era Juana? Sí, sí, yo lo puedo. Sí, me acerté. Entonces, ¿viste cómo choca el mito así? Primero te dice que no era la bandera, pero después te dice que ya la bandera vino de las flores de los colores de las flores. No, la bandera viene de los colores de la República, cosa de Francia, cosa de Estados Unidos. Son los colores republicanos, el rojo, el blanco y el azul. Y el tema es que nos quieren quitar eso porque Argentina tiene los colores de los Borbones. Entonces, ven que esta parte antigua es muy importante por el tema del análisis del mito. Dilucidar el mito de lo histórico. Y esto vamos a seguir hablando en clases posteriores. Aristóteles también hablaba de que para analizar un texto, pues tenés que hacer uso de la lógica. Y Aristóteles estableció varias reglas de la lógica y también distinguir la validez e invalidez de las premisas. O sea, en un texto tenés que distinguir la validez e invalidez de los argumentos. Si, por ejemplo, un texto, lo que dice un texto no es válido con lo que hizo otra fuente o no es válido con la misma narración de los hechos, entonces quiere decir que ese texto no te sirve para argumentar. Estoy buscando proponer un ejemplo en la historia. Vos no podés más hablar, aunque suena muy lindo y muy poético, de los 300 espartanos. Porque en realidad, si bien había 300 espartanos, también había otros contingentes. Solo que esos 300 fueron los que quedaron inmortalizados. Pero no pelearon 300 nomás no pelearon 300 nomás en esa contienda. Eran 7000 por ahí, ¿no? ¿Héctor? Eran por 7000 por ahí. Sí. Pero quedaron inmortalizados los espartanos porque fueron. ¿Juan Pablo? Tampoco era contra 2 millones. Sí.
No, que era una lucha ventajosa, era una lucha ventajosa, pero quedó por el sacrificio del espartano y en realidad sí había, en realidad creo que era un poco más de espartano, pero después habían otros contingentes y con eso sumaban, como dijo como yo, como 7.000. Pero sí, eran 2 millones. Entonces ahí sí se... Pero fueron los espartanos los héroes así del... Entonces se le inmortalizó a esos 300 y se quedó la versión de que esos 300 solo le aguantaron a todo el ejército persa. Se quedó la versión poética de la historia, vamos a decir. Pero sí, fue una batalla muy desigual y fue un sacrificio muy grande. Nadie le quita el mérito. Solo que si vas a hacer un análisis histórico serio, no puedes decir que fueron 300 soldados solo contra 2 millones de persas. Pero sí es poético. De hecho, siempre en las guerras, sí, cuando hay desproporciones, se recuerda a los espartanos. Eh, Se recuerda el sacrificio de los espartanos como una licencia hasta poética, voy a decir yo. Entonces, Aristóteles por eso decía que hay que distinguir las validades de las premisas y también hay que deshacernos de las falacias lógicas. Creo que ustedes en lógica ya dieron falacias, ¿verdad? Sí. Muchas veces, incluso en análisis en textos históricos, hay falacias. Por ejemplo, decir que el doctor Francia era dictador y Stroessner dictador, por tanto el doctor Francia era igual a Stroessner. Es una falacia de falsa comparación. O por ejemplo, decir que sí, porque falsa comparación, porque eran otras circunstancias. La de Francia, aparte de la historia de Francia, fue avalada por un congreso de más de 1.000 personas. No fue como Bolívar que se autonombró, no fue como Artigas que se autonombró general, ni como Bolívar, ni como... ¿Cuántas personas le nombraron a los próceres argentinos? Ellos se reunieron en camarilla, nomás entre ellos se nombraron todos. A Francia le nombraron más de 1.000 diputados, pero bueno, eso es otro tema. El punto es que no puedes comparar una dictadura de principios de la República con la dictadura de Stroessner. Son históricamente distintas, es otro contexto internacional, es otro contexto geopolítico, es totalmente otra cosa. Es como que yo le compare a la reina Isabel con el César, por ejemplo. No sé, no tiene sentido. Eh, También hay falacias, falacia de autoridad. No, porque tal historiador dijo esto, entonces tiene que ser verdad. Y eso en historia es terrible cuando vos te basas en no, porque tal historiador. No, Viola dijo esto, o no, no sé, otro historiador X. O si Dijo esto. no, peor todavía. Onda, la falacia de autoridad por no respetar autoridad. Por ejemplo, tal historiador dijo tal cosa y él no creía en la autoridad. Así que lo que él dijo es cierto. Exactamente. También está la falacia de ad hominem que atacar a la persona y no al argumento. Por ejemplo, no, Natalicio González era colorado, su libro no sirve porque él es colorado. O no, Oscar Creed es zurdo, no sirve su libro porque él es zurdo. No es serio porque es zurdo, no es serio porque es colorado. Entonces atacar a la persona, no el argumento. Por supuesto, ahora con los nuevos análisis, los nuevos descubrimientos, eso vos vas a encontrar grandes falencias en ambos autores, ¿verdad? Eh, pero eh, no por eso hay que meditar. Y de hecho, por más que un texto histórico sea viejo, un libro ya sea viejo, vos encontrarás cosas rescatables. Solo que obviamente tenés que poner esos textos a la luz de los nuevos descubrimientos, ¿verdad? Yo justamente acá estoy viendo ahora la colección de César Cantú que tiene más de 100 años. Y vos puedes decir, ¿para qué? Porque no hay que tirar nomás eso si son libros de historia, ya están desfasados, ya están encima con esa narrativa novelesca, así parece que está leyendo. ¿Por qué no tiramos esos libros si ya no corresponden con la historiografía actual? No, tenés que tener, porque primero son testimonio de una época. Te dicen qué decía la historiografía de la época. Y segundo, que vos todavía encontrás datos que son valiosos en esos libros. O sea, no es que porque
porque no es, no sé, porque es una historia del siglo XIX, no tenés que leer en el siglo XXI, no funciona así la construcción del discurso histórico. Eso sí, siempre que lees una fuente antigua tenés que contrastar con las fuentes nuevas, porque hay nuevos descubrimientos, hay nuevos avances. La gente cree que la historia es análisis del discurso pasado, pero la historia se va constantemente actualizando, el discurso histórico va cambiando de acuerdo a la época, de acuerdo al contexto y de acuerdo a las necesidades de las circunstancias. Entonces, por eso es importante siempre tener, por más vieja que sea la fuente, tiene que conservar, solo que poner a la luz de las nuevas fuentes. Entonces, por eso es importante ver la validez y validez de las premisas, ver las falacias que se usan en el texto, ver el lenguaje, ver la intencionalidad del texto, todas esas cosas Aristóteles recomendaba ver en un texto para interpretar. Yo les estoy dando ejemplos de texto histórico porque es historia la disciplina que a ustedes les concierne, que a nosotros nos concierne, pero puede ser también análisis literario, análisis, incluso análisis de publicidad. Aristóteles decía que hay dos formas de convencer a la gente. Una es con argumentos y la otra es apelando a sus emociones. Y eso usa mucho la publicidad. Voy a ver si les puedo mostrar un ejemplo. Espérenme un chiquitito. Espérenme un chiqui. Voy a mostrarles un ejemplo. Voy a mostrar un ejemplo de publicidad. Espera, estoy buscando. Acá. Voy a compartir pantalla. Es cortito el video, así que no se preocupen. No les voy a quitar mucho tiempo. Compartir. Esperen un momento. Voy a poner el silencio mi. Perdón, chicos, sonó mi teléfono y. Espera. Toda mi pantalla. Compartir. Acá van a ver la publicidad. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Cerveza Diosa, qué buena está. ¿Vieron la publicidad? Ahí está Ana. ¿A qué apelaba? ¿Apelaba a la razón o apelaba a las emociones de las personas? Al instinto de las personas. ¿A qué apelaba esa publicidad? ¿Se dedica a esto? ¿Tenía razón? O a la persona le puede convencer de dos maneras, apelando a su razón o a sus emociones. Si ustedes vieron, lo que menos aparecía en esa publicidad es la cerveza.
La publicidad no decía, nuestra cerveza está elaborada con el mejor lúpulo, tiene los mejores métodos de fermentación. No, te mostraba una modelo despampanante y te decía qué buena que estaba, un mensaje de doble sentido. Así, o sea, y la cerveza diosa, te mostraba una diosa. Entonces, cuál es la intencionalidad de ese discurso, de esa publicidad? No apela ni a un argumento, porque no te dice que tiene mejor lúpulo, no te dice que tiene buen sabor. Ni siquiera te habla del sabor de la cerveza. Entonces Aristóteles tenía razón. Este ejemplo también se da en la política. ¿Qué hacen los políticos? Los políticos discuten con argumentos o se van a besar bebé, a abrazar niño, a hablar con la gente. ¿Qué hacen los políticos? A veces, en el mejor de los casos, hay debates y se debaten ideas. Solo que acá en vez de debates se pelean con los otros políticos. Esos son los debates. Hacer promesas. Exactamente. Hacen promesas. Entonces, las promesas apelan a la emoción de la gente. Te prometo que tu calle va a estar asfaltada. Te prometo que la escuela de tu hijo va a tener teja. Te prometo que... Pero no hay argumento. Aquí una vez creo que cuando se elegía para el próximo intendente, había campaña de que estaban pintando las paredes de no sé qué escuela y cuando terminó la elección ya dejó de pintar. Sí. Así mismo es. Entonces, ve que Aristóteles pese a que vivió hace siglos, ve que sigue siendo en parte, sigue siendo actual su pensamiento, porque cuando vos analizás un discurso tenés que ver, y como le dije, eso se aplica a la historia, como vimos con los textos históricos, pero también se aplica a la misma, a la publicidad, se aplica a los discursos políticos, se aplica básicamente a todo tipo de discurso y todo tipo de análisis de texto. También en la literatura, ¿qué intención tiene una obra literaria? Como vimos, eso también se aplica incluso a los mitos, como estuvimos viendo todo este... Por cierto, con ese tema de los mitos, vamos a seguir... voy a ver un poco... Voy a entrar en nuestra aula ahora. Estoy accediendo al aula y voy a compartir pantalla con ustedes. Todavía no subí este y lastimosamente no tuve tiempo de compartir. Ahí comparto mis cursos. La última creo que es hermenéutica. ¿Pueden ver la pantalla, chicos? Sí, profesor. Ahora estamos entrando en el aula de hermenéutica. Entonces, lo que nos quedaría para la próxima clase sería, ya terminamos hermenéutica, principios hermenéuticos. Este ya voy a poner como visible. Activar edición. Bueno, voy a poner como visible. Lo que quiero mostrarles acá, pueden ver ustedes en clarito porque está como... Ustedes no pueden ver este todavía. No, porque nos quedan 2 clases más. Primero nos queda hermenéutica, analogía, mito, y nos queda la alegoría, interpretación. Y después ya vamos a entrar ya de lleno en hermenéutica medieval, que van a ser otra vez 1 o 2 clases. Y después ya muy de lleno a la parte del romanticismo y la ética hermenéutica contemporánea. Entonces, a ver, hoy estamos acá estoy mirando mi calendario. Hoy estamos el 16. Creo que en la primera semana de junio tenemos terminando Antigua. Y sí, 16
23 y el 30, así justito. Y ahí estaríamos teniendo nuestro primer trabajo. Estaríamos teniendo ya nuestro primer trabajo. Así que prepárense para eso. Y como van a venir los exámenes, voy a ver la fecha para hacer una fecha que más o menos les beneficie, porque tampoco quiero entregar trabajo que coincida con exámenes, porque ustedes van a tener que estar estudiando exámenes y van a tener que hacer trabajo y se les va a complicar todo. Pero vamos a ver cómo hacemos eso. No va a ser un trabajo muy complicado, va a ser un trabajo sencillo. Pero ya quiero avisarles que van a tener el primer trabajo de curso. Y como ustedes vieron, nos quedan 2 clases para terminar la unidad 1, entonces ya tendríamos por lo menos hasta estas 2 primeras unidades para la parte introductoria y la parte antigua para el primer examen. Entonces, estaríamos así concluyendo. Eso sería lo que abarcaría nuestro examen. Lo que por lo menos pretendo que abarque nuestro examen, que es por lo menos toda la unidad introductoria y la parte de hermenéutica antigua. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Cuándo será la fecha del trabajo? Yo quiero poner el trabajo en el aula cuando termine la unidad 1. Ahora, para el jueves, voy a subir esto para poner y quiero que vayan mirando los textos. Como les dije yo, los jueves va a ser de jueves de lectura. Entonces quiero que vayan mirando estos textos. También voy a subir un formato en Word de un artículo que justamente habla del tema del mito y Platón. Y voy a subir ese video de Bully Magnus también. Pero lo que quiero que miren es el texto. Acuérdense que nuestra dinámica es los lunes tenemos clase y los jueves, como es hora corta, tenemos texto. A mí también me pasaba cuando le suplanté a Marta Ramos, cuando Marta Ramos pidió permiso, yo le suplanté en lógica, en historia. Me pasaba que también tenía un día, creo que era martes y jueves, creo que era, y tenía también a última hora lógica. Y yo hacía eso, cuando era presencial todavía. Me iba, dejaba un texto y hacía leer a los niños y sacaba, así le ponían algunas preguntas y sacaba. Pero ahora no le voy a poner preguntas, pero sí quiero que vayan leyendo el texto porque la siguiente clase, como ustedes pudieron ver en la pantalla, por eso les mostré, va a ser continuación. Vamos a seguir hablando del tema de los mitos, de la interpretación y todas esas cosas. Vamos a seguir hablando y ya vamos a entrar más en la densidad. Vamos a ver los métodos de interpretación, la forma de interpretación y esas cosas. Entonces quiero que ustedes estén leídos para las clases. Quiero que vayan leyendo. Como les dije, no son largos los textos. Los de la bibliografía de la asignatura. Ustedes saben que hay una bibliografía general y una bibliografía de la asignatura. Y quiero que vayan mirando también y vayan tomando notas y basándose en los PowerPoint y eso. Eso es lo que ustedes tienen que hacer los jueves, que no hay. Porque yo no le veo provecho en dar menos de una hora de clase. No le veo el sentido a eso. Entonces esa va a ser nuestra metodología. Y la siguiente clase seguimos con y creo que en 2 clases más terminamos antigua, entonces ya justo para los exámenes ya vamos a tener por lo menos estas 2 partes concluidas. ¿Alguna pregunta? Si no hay más que agregar, podemos dar por terminada esta sesión. De mi parte ya no. Héctor. Ya de mi parte ya no. Bueno. Entonces, si nadie más tiene algo que aclarar, nada que decir, podemos dar por terminada esta sesión. Dale, profe, muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias, profe. Chao, chao. Muchas gracias.